como una breve introducción a las palabras que habrán de compartir con nosotros representantes de los 4 partidos con presencia en nuestro Parlamento, permítanme decirles que, además de la importancia específica que sin duda tiene el motivo de esta convocatoria, la misma adquiere un realce especial al articularse a este ciclo de tributos de recordación que estamos viviendo en estos años en nuestro país respecto a actores y acontecimientos del comienzo de nuestro proceso de emancipación y al mismo tiempo de construcción de la postura política fundacional que inspiró nuestra identidad. Artigas fue el gestor de la Revolución Oriental junto a su pueblo y naturalmente su líder. Y proponía nuestro primer gran proyecto nacional, basado en 4 grandes pilares. El primero de ellos, sin duda, la libertad respecto a la corona española, la emancipación respecto a la corona española. El segundo, la construcción de una sociedad basada en el trabajo y en la equidad en el acceso a sus frutos. En tercer lugar, una clarísima concepción democrática basada en el carácter inclusivo de las distintas provincias. Y finalmente, la acumulación de fuerzas entre lo que él llamaba las regiones, de modo de aumentar el potencial de defensa de sus intereses que a veces chocaba contra sus reducidos espacios físicos y también con la concentración metropolitana del poder. Artigas depositaba el poder en sus representantes, en los representantes del pueblo, y sentía que su legitimidad como líder nacía precisamente de esa representación. Y así nos lo decía cuando proclamaba: mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana. Y es a esos representantes que les decía que la cuestión es entre la libertad y el despotismo. Les decía también que había que defender el derecho de cada provincia a tener el gobierno que entendiera conveniente, con 3 poderes, con separación entre los mismos y con contralor entre los mismos. Les decía también que había que llevar adelante un pacto federal resumido en aquella famosa consigna de unidad supraprovincial con autonomía regional. Y finalmente les pedía, para usar sus propias palabras, gobernar con piedad, justicia, industria y moderación. El mismo Artigas que nos repetía que nada podemos esperar sino de nosotros mismos, en lo que ha sido una frase muy sencilla pero muy profunda, que nos recuerda a todos los orientales que somos sujetos de nuestra propia historia y no objeto de ningún determinismo histórico que marque nuestro camino. Para bien o para mal, nuestro camino lo escribimos nosotros, los orientales. Hoy, 250 años después de su nacimiento, creo que el mejor homenaje que podemos hacer los parlamentarios uruguayos es comprometernos una y otra vez con la democracia
y con el papel que un parlamento democrático puede jugar en una sociedad como la uruguaya. Parlamento democrático con respeto a todas las ideas, con representación de todas las ideas, con transparencia, con accesibilidad y con mucha responsabilidad, controlando y rindiendo cuentas acerca de su gestión. Para iniciar las palabras de nuestros colegas, vamos a convocar al señor diputado José Carlos Maía. Bien, buenas tardes. En primer lugar, compañero presidente de la República, José Mujica, compañero vicepresidente, Danilo Astori, compañero intendente de Canelones, Marcos Carámbula, compañeros senadores y diputados, miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, señor alcalde. Es para mí realmente un honor, no solo por mi condición de parlamentario, sino, entiéndase también, por mi condición de canario, tener la oportunidad de hablar hoy aquí en una fecha tan importante como son los 250 años de José Artigas. Para hablar de Artigas, yo creo que lo más importante es intentar resumir sus principales ideas, anhelos, y ponerlo en el contexto de su tiempo, porque a veces tenemos la tentación, quienes miramos desde lejos, el hacer interpretaciones que son un poco a la medida de nuestros días y nuestra época, incluso de nuestras ideas. Es particularmente así que a veces sucede. Pero ubicamos a José Artigas como el hombre que tomó las ideas más revolucionarias, que más interpelaban su época, las de Rousseau, Montesquieu, la revolución de Estados Unidos en 1776, ni que hablar la de 1789, pero no lo hizo como un teórico puro, sino a contragolpe de los hechos históricos. Esto es, aprendiendo de la realidad latinoamericana y del lugar y la época que le tocaba vivir. Algunos de los principios fundamentales a los que se puede señalar el pensamiento de José Artigas los señalaba recién el compañero vicepresidente Danilo Astori. Obviamente que su vocación democrática es algo que hemos, por suerte, heredado los orientales, los nacidos en esta tierra, que se representa así en esa frase, pero se representa también en su relación con los más humildes, con los más pobres, con la población en su conjunto. También la concepción federal y republicana. La concepción federal que, al decir del historiador Eugenio Petit Muñoz, era una concepción que se dio por etapas. La primera, la retrogresión de la soberanía de cada pueblo. La segunda, la concreción en una provincia, la provincia oriental. La tercera, la referida a la etapa de la confederación. Y la cuarta, la que quedó frustrada, la de la federación, que era el proyecto general de Patria Grande de José Artigas. Para ilustrar mis palabras, voy a hacer referencia a algunos textos, por eso que en lo personal a uno le llega también por la opción de vida que ha tomado como docente y en este caso de historia. Y les leo dos textos, los voy a leer, en este caso del historiador Eduardo Galeano, cuando dice 1811 Campos de la Banda Oriental. Naides es más que Naides, dicen los jinetes pastores. La tierra no puede tener dueño porque no lo tiene el aire. No se conoce mejor techo que las estrellas, ni gloria que se compare con la libertad de vagar sin rumbo. Sobre el caballo, amigo, a través de la pradera, ondulada como mar. Habiendo reses que voltear en campo abierto y casi todo. Los gauchos no comen más que carne porque la verdura es pasto y el pasto es para las vacas. El asado
se completa con tabaco y caña y con guitarra que cantan sucedidos y milagros. Los gauchos, hombres sueltos que el latifundio usa y expulsa, juntan lanzas en torno a José Artigas. Se encienden las llanuras al este del río Uruguay. Mientras José Artigas, demócrata, republicano y federal, peleaba por esas ideas, de este lado, del lado de la provincia oriental, tenía enemigos porteños que tenían otras ideas para esta región y que Galeano las describe así. La pluma de Ganso escribe: José Artigas, traidor a la patria. En vano le han propuesto oros y galones, tenderos expertos en varas de medir y balanzas de precisión. Los patricios de Buenos Aires calculan el precio de Artigas, vivo o muerto. Están dispuestos a pagar 6.000 duros por la cabeza del caudillo de los campos rebeldes. Para exorcizar a estas tierras del demonio gaucho, Carlos de Alvear las ofrece a los ingleses. Estas provincias, escribe Alvear a Lord Castlereagh, desean pertenecer a la Gran Bretaña sin condición alguna, y suplica a Lord Stranford: la nación británica no puede abandonar a su suerte a los habitantes del Río de la Plata en el acto mismo en que se arrojan a sus brazos generosos. Manuel de Zarratea viaja a Londres en busca de un monarca para coronar en Buenos Aires. El interior, republicano y federal, amenaza los privilegios del puerto y el pánico se lleva por delante cualquier juramento. En Madrid, Manuel Belgrano y Bernardino Rivadavia habían sido republicanos ardientes, pero ponen el trono al infante Francisco de Paula, hermano de Fernando VII. Los emisarios porteños prometen un poder hereditario que abarcaría toda la región del Río de la Plata, Chile y Perú. El nuevo reino, independiente, tendría bandera azul y blanca, serían sagradas la libertad y la propiedad y formarían la corte distinguidos criollos ascendidos a duques, condes y marqueses. Nadie acepta. Esa concepción que enfrentó Artigas, monárquica, fue una concepción que a la larga él tuvo que padecer en su vida, pagando con mucho esfuerzo, con su vida propia y con su exilio, esa lucha. Artigas también, como otro parámetro fundamental de sus acciones, tuvo la justicia social. La justicia social que se expresa en el reglamento de tierras, en el proyecto de nación con el reglamento aduanero y sobre todo con una concepción en la que privilegiaba aquello de que los más humildes iban a ser los más protegidos por el gobierno federal y por el artiguismo. Ese José Artigas, que nació hace 250 años, es el que queremos homenajear. Y en él, o junto con él, a todos aquellos que trabajaron en la reconstrucción de la memoria, desde Pibel Devoto a Nelson Caula, pasando por Reyes Abadí, por De la Torre, por Brusquera, por Vivian Trías, y todos aquellos que fueron quitando aquel halo del Artigas fundador del Uruguay, que no lo había sido, aquel Artigas equidistante de la construcción de 1830 en adelante, para empezar a construir aquel Artigas verdadero, aquel que promovió la federación, que promovió la patria grande, que repartió tierras entre los más humildes y que defendió al proyecto de nación latinoamericana a través de la concepción federal. Esa reconstrucción histórica no fue caída del cielo, supuso que la academia, que la gente estudiara, que la universidad estudiara, que produjera y fuera el fondo de los documentos para redescubrir a ese Artigas en su ideología central. En estos tiempos estamos también avanzando en el capítulo del Artigas más humano, aquel del conductor conducido, que cuando estuvo al frente de su pueblo, en el Éxodo,
se dio cuenta que a veces algunos liderazgos se hacen por la responsabilidad que lleva tener que conducir y ser conducido por la gente. Por eso, para finalizar, voy a terminar con una lectura que regularmente me gusta mucho citarla porque entiendo que describe muy bien a quien fue el mejor de todos los orientales. El texto dice así: usted, sin volver la cabeza, usted se hunde en el exilio. Lo veo, lo estoy viendo. Se desliza el Paraná con perezas de lagarto y allá se aleja flameando su poncho rotoso al trote del caballo y se pierde en la fronda. Usted no dice adiós a su tierra, ella no se lo creería. O quizás usted no sabe todavía que se va para siempre. Se agrisa el paisaje, usted se va vencido y su tierra se queda sin aliento. ¿Le devolverán la respiración los hijos que le nazcan? ¿Los amantes que le lleguen? ¿Quién de esa tierra broten? ¿Quiénes en ella entren? ¿Se harán digno de tristeza tan honda? Su tierra, nuestra tierra del sur, usted le será muy necesario, don José. Cada vez que los codiciosos la lastimen y la humillen, cada vez que los tontos la crean muda o estéril, usted le hará falta. Porque usted, don José Artigas, general de los sencillos, es la mejor palabra que ella ha dicho. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, señor Presidente de la República, señor Presidente de la Asamblea General, señor Intendente, señores ministros, señores compañeros legisladores, cuerpo diplomático, autoridades militares, señor alcalde de la ciudad de Sauce. Amigas y amigos, vecinos todos de mi departamento de Canelones. Bienvenidos a todos. Muchas son las opiniones en base a dónde nació Artigas. Lo que está claro es que aquí en Sauce se crió y se desarrolló en su juventud. En estos días he estado buscando una óptica diferente o distinta para hablar del que tanto se ha hablado. He intentado descubrir el Artigas real y para eso el testimonio de doña Josefa Rabía, sobrina de Artigas, quien a solicitud de Justo Maeso revivió tradiciones familiares y recuerdos directos. Tío Pepe se empleaba en sus estudios aquí en Montevideo y sus hermanos, don Manuel y tío Cucho, se ocupaban de las estancias de su padre, don Martín Artigas, por cuanto éste por sus años se encontraba cada vez más achacoso y había confiado sus quehaceres de campo a sus referidos hijos. Tío Pepe iba a las estancias por vía de paseo, en las cuales adquirió relación de familia con los Latorre de Santa Lucía y los Pérez del Valle de Aiguá. Frecuentó esas visitas a la campaña y le fue tomando afición a las faenas de campo, pero como no tuviera en las estancias de su padre una colocación fija, se ponía de acuerdo con los Latorre, con los Torgueses, don Domingo Lema y don Francisco Rabía y salía de campos de Melchor de Viana por autorización de este y del gobernador de Montevideo a hacer cueriadas, utilizándose también las gorduras y las astas. Ellos decían que tío Pepe era muy paseandero y muy amigo de sociedad y de visitas, así como vestirse bien a lo cabildante o de cajetilla. Y que se hacía atraer la voluntad de las personas por su modo afable y cariñoso. De esta afirmación y por los antecedentes todos de la familia se podrían presentar pruebas irrecusables, demostrando
que es una calumnia que tío Pepe haya hecho parte de una sola de tales cuadrillas de contrabandistas, siendo por el contrario uno de los primeros orientales que la combatieron. En cuanto a la afirmación que se ha hecho que tío Pepe abandonó la casa paterna para entregarse a los trabajos de campo contra la voluntad de su padre, desde que éste quería tenerlo a su lado en Montevideo, queda del todo destruido. El cargo, desde se sepa que don Martín Artigas era quien recibía en Montevideo las carretas de cueros que mandaba tío Pepe de campaña, siendo los conductores de ella don Francisco Rabía, don Domingo Lema, don Manuel Latorre y sus esclavos. Pero los hechos de pública notoriedad me llevaron a concentrarme en la relación de Artigas con Buenos Aires. Desde que le ponen precio a su cabeza, 6.000 pesos por Artigas vivo o muerto. El cargo de director supremo, recibido el 22 de enero de 1814, lo designó a Posadas a actuar secundado por un Consejo de Estado de 9 miembros, amén de cierta aparatosidad inherente al poder concentrado que se le otorgaba. Pocos días después de recibir tales prerrogativas, utilizó su poder contra Artigas. En decreto fechado el 11 de febrero de 1814, lo declaró traidor, medida necesaria para la conservación del orden, la seguridad pública y la existencia de la patria. El artículo primero se declara a José Artigas infame, privado de sus empleos fuera de la ley y enemigo de la patria. El artículo 2 como traidor a la patria, que será perseguido y muerto en caso de resistencia. El artículo 3 es un deber de todos los pueblos y las justicias de perseguir al traidor por todos los medios posibles, etcétera, etcétera. No era un procedimiento nuevo, ya que un año antes Manuel de Zarratea también por bando había declarado a Artigas traidor a la patria. Como para completar el cuadro, el virrey del Perú también se acercó a Artigas con propuestas lisonjeras en mayo de 1814. Cartas y emisarios de uno y otro buscaban al huidizo caudillo cuya cabeza valía miles de pesos fuertes. Él se escondía en una ola de rumores, lo que le permitía separar la paja del trigo mientras iba madurando una consigna que sería la expresión de un sistema radicalmente popular y revolucionario. Artigas estaba en las miras de ambas ciudades, porque era una garantía ante los ojos de Montevideo, que veía que su poderío podía, de ganarlo por su lado, frenar las invasiones de Buenos Aires, ante quienes de no llegar a ayuda española era inminente que debería rendirse. No podían engañarse con la idea de un triunfo sin que mediaran factores externos. Siquiera la marcha de Artigas, el descontrol de ella, provocó un primer momento, habían logrado que recuperaran un palmo de territorio. Por su parte, Buenos Aires sabía que Montevideo solo claudicaría el día que perdiera su última esperanza, que en este momento era Artigas. Por Dios, Otorgués, abramos los ojos. Con tono íntimo pero con firmeza, Artigas le escribe a Otorgués sin preámbulo alguno. Otorgués, abramos los ojos. Habiendo leído las notas intercambiadas y algunos pliegos de Vigodet, le confiesa: me he estremecido a vista de tamaña intriga, convencido de que Montevideo buscaba fomentar las sospechas del gobierno de Buenos Aires contra los orientales, para desunir a los americanos y lograr se destruyeran entre sí. Les relató cada una de las fuerzas que actuaban en el Plata, a fin de que entendiera el juego político en el que estaban. Le retrató a Buenos Aires como el poder que ha tenido la brutalidad de mantener sus maquinaciones, dejándolos solos, negociando entre sí, postergando los intereses de los orientales, a sus estrategias en otras zonas, mientras que a Montevideo lo describió como una ciudad dueña de una astucia que nos pierde y nos deshonra.
el general Pezuela, un demonio para ellos, es insufrible y vergonzosísimo. Para nosotros, que ellos piensen en alucinarnos también con pillerías doradas, si Begodit no podía empezar la negociación con Buenos Aires sin la intervención de Pezuela, es únicamente porque Pezuela se ha empeñado en una misma causa con él. Otorgués, estamos peleando contra Buenos Aires, pero no es porque seamos adictos a la causa de Montevideo. Hay muchísima diferencia entre lo uno y lo otro. Buenos Aires busca arruinarnos por bajo cuerda, mientras que Montevideo trata de ver si puede conseguir que nos rompamos las cabezas los unos a los otros. Se inclina como si estuviera junto al fuego para decirle: Otorgués, mi amigo, convencete que Montevideo lo que quiere es que los americanos nos destruyamos los unos a los otros. Alerta, pues. Pero mirá que los momentos son muy preciosos y la causa está en un estado que, si no hay pulso, se lo llevaba todo el diablo. Después de tanta sangre perdida, trabajos y desastres, no, por Dios, que no se diga de nosotros, muramos todos los primeros que dar el menor motivo para que Montevideo salga con la suya. Sigamos nosotros contra el torrente de todo el mundo, sin perder la vista que hay que impedir la lucha interna. Nosotros los americanos, que seguimos en lo esencial una misma causa, iluminado de fe y convicción, le dice: si no conseguimos librar la América este año, lo conseguiremos el que viene. Cuando empezamos a trabajar fue por librarla. Si no somos nosotros, serán los que vienen atrás de nosotros. A Joaquín de Pezuela, el rey del Perú le ordenó procurar un entendimiento con el jefe de los orientales, que ya dedujo ambos eran fieles a Fernando VII. Dado que combatían por igual a Buenos Aires, auxilios que pudieran necesitar, ni siquiera tuvo un punto y aparte el papel que Artigas contestó al ofrecimiento. Es un solo verborrágico párrafo. Han engañado a vuestro señor y ofendido mi carácter cuando le han informado que defiendo a su rey si las desavenencias domésticas han lisonjeado el deseo de los que claman por restablecer el dominio español de estos países con teoría para alimentar sus deseos. La sangre y desolación de América le ha causado la ambición española por derecho supuesto. Esta cuestión la decidirán las armas. Yo no soy vendible, ni quiero más premio por mi empeño que ver libre mi nación del poderío español. Y cuando mis días terminen al estruendo del cañón, dejarán mis brazos la espada que empuñaron para defender su patria. En agosto, el director Posadas le devolvió a Artigas el cargo de coronel del regimiento de Blandengues. Le confirió públicamente la comandancia de la campaña y declaró buen servidor de la patria. El 25 de agosto, Artigas acusó recibo de estos nombramientos, pero devolvió el cargo que lo ponía al frente de la campaña, así como, estando en el Ayuí, le devolvió a Zarratea el despacho por el que lo nombraba coronel. Devolvió la comandancia argumentando: ansioso únicamente de servir a mi país, jamás pensé, ni quise ambicionar ni obtener rango alguno. Si, habiendo concluido el motivo principal de la guerra, expulsar a los españoles, igualmente creen mis paisanos necesaria mi persona para arreglarlo de esta campaña, yo lo acepto gustosísimo. Pero traicionaría yo mi delicadeza si expusiese que para verificarlo no me es precisa ni graduación ni despacho alguno. No buscaba arruinar el acuerdo logrado, y sí lo manifestó, pero no podía aceptar un cargo de parte de Buenos Aires para gobernar una parte de la provincia oriental, porque eso significaba supeditarla al gobierno central de manera absoluta. Para mandar a los orientales le basaba el nombramiento de los orientales. Ese era el argumento de fondo. Espero que estos tiempos que corren sigan mirándose en actitudes de aquellos que supieron defender con principios y hidalguía la autodeterminación de los pueblos,
la defensa de la libertad, la independencia y la unidad latinoamericana basada en el respeto. Pero sobre todas las cosas, para quienes nos toca la representación del pueblo, tener la firmeza y claridad incorruptible en defensa de nuestro pueblo y de nuestra patria. Muchas gracias. Señor Presidente de la Asamblea General, señor Presidente de la República, autoridades nacionales, autoridades departamentales, señor Intendente de mi departamento Canelones, autoridades de las fuerzas y al público. Es una distinción, es una gran distinción para mí hacer uso de la palabra en este homenaje a José Artigas en representación como legisladora, pero también en representación de mi partido, el Partido Colorado. Y quiero, señor presidente, que me permita comenzar citando esta frase de don José Gervasio Artigas: en el camino del honor, del que jamás me he separado, me he hallado al frente de los derechos sagrados de mi patria, que he defendido y defenderé hasta donde el soplo de mi vida me anime. En la unión está nuestro poder y solo ello afianzará nuestro porvenir. Palabras dichas el 10 de octubre de 1816. Señor presidente, no hay dudas y descubrimos día a día que somos fruto de un hombre íntegro, inteligente y con tanta vigencia en sus ideas que hoy, a 250 años de su nacimiento, podemos citar cualquiera de sus frases y en cualquier caso será fundamento para defender nuestra patria. El próximo 19 de junio conmemoramos una vez más el nacimiento de nuestro prócer, don José Gervasio Artigas, el estadista, el prócer, el caudillo, jefe de los orientales y protector de los pueblos libres. Su juventud transcurrió en estas tierras sauceñas, manteniendo una vida errante y libre en el medio rural que lo puso en contacto con los pueblos indígenas de la banda oriental, iniciándose una relación de colaboración y respeto mutuo. Según diversos investigadores, entre los que se destaca a Carlos Maggi, que expone esta afirmación en su libro El Caciquillo, durante el periodo que va desde su adolescencia hasta su ingreso en el cuerpo de Blandengues, periodo en el cual no aparecen referencias en los registros de la época, Artigas habría vivido con los charrúas, llegando a tener mujer e hijo dentro de esa nación. El 10 de marzo de 1797 ingresa al cuerpo de Blandengues de la frontera de Montevideo en el cuartel de dragones de Maldonado, desempeñando funciones de vigilancia y de mantenimiento del orden de la campaña. Félix de Azara, comandante de la campaña de la Banda Oriental en 1800, lo designa su colaborador, ampliando su formación ideológica. En 1806-1807 se destaca actuando en contra de los ingleses durante las invasiones, en la reconquista de Buenos Aires y en la defensa de Montevideo. Luego de servir a España se transforma en el caudillo de la Revolución, iniciada con aquel recordado grito de Asensio, 28 de febrero de 1811. ¿Cómo no recordar la victoria de la batalla de Las Piedras el 18 de mayo sobre las fuerzas españolas? Fuerte, muy fuerte. 6 horas de combate, 2000 hombres enfrentados, 1000 caballos golpeándose, cañones, granadas, dagas, trabucos, puñales, 78 heridos, 76 muertos. Y finalmente se proclamó clemencia
clemencia para los vencidos. Dicha batalla proyectó la figura de Artigas a nivel continental. Los fogones patrios así lo cantaban. Formalizado posteriormente el primer sitio de Montevideo, es obligado a dejar nuestro territorio por el armisticio de octubre de 1811. Le siguió no solo el ejército, sino todo su pueblo, hecho conocido como el éxodo a la Yui. En 1813 retorna, incorporándose con sus fuerzas al segundo sitio de Montevideo, que debe, por desavenencias con el gobierno de Buenos Aires, abandonarlo. Con una innegable vocación independentista, federalista y democrática, convoca al Congreso de Abril en 1813, cuna de las intrusiones del año 13. Es un gobernante austero y sencillo, preocupado por la organización política, administrativa, social, económica, cultural de todo nuestro territorio. Su imagen no se limita a la provincia oriental, sino que su trascendencia regional lo convierte en el protector de los pueblos libres, con autoridad efectiva sobre la Liga Federal, conformada por la provincia oriental, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y Córdoba, la cual también incluía La Rioja. Desde su cuartel general en Purificación, Paysandú, dirige el conglomerado de voluntades que claman república, libertad y federalismo. Su lucha contra el centralismo porteño entre 1814 y 1820 y la invasión portuguesa de 1816 a 1820 marcan su faz militar y política hasta su exilio en el Paraguay a partir del 5 de septiembre de 1820. La insigne figura de Artigas evoluciona a través de la historia, agregando al gran conductor militar y hombre compenetrado con su medio el pensamiento político, económico, social, con una visión americanista. Esta insigne personalidad, que ya a los 14 años se había alejado del núcleo familiar para vivir en la campaña, tuvo sin duda la visión necesaria para dejarnos incrustados en nosotros valores y principios esenciales como los que surgen de sus conocidas frases. No venderé el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad. Los jóvenes deben recibir un influjo favorable en su educación para que sean virtuosos y útiles a su país. Sean los orientales tan ilustrados como valientes. Sea este el pensamiento artiguista que hoy seleccioné capaz de crecer entre todos los representantes parlamentarios, que hoy tenemos el honor de defender los derechos sagrados de nuestra patria. Seamos conscientes, señores representantes, que entre todos representamos a la totalidad del pueblo uruguayo, por lo cual nuestra unión unada velará por todos los ciudadanos de este país. Cientos de alegrías y dolores compartidos iban cimentando el estrecho vínculo entre Artigas y el pueblo oriental hasta convertirse en un solo cuerpo. Finalmente, el 18 de mayo de 1911, el pueblo oriental, ya constituido en república, iba a aclamar a Artigas héroe nacional. Este proceso hacedor de Artigas, que se inicia con él en la vida, que se continúa entre los fogones patrios y que inunda la intelectualidad oriental e inflama los sectores políticos, no se construye sobre la base de victorias bélicas o políticas, también las hubo, sino sobre su personalidad y sobre su pensamiento. Su ideal independentista y su defensa de la República como concepción de gobierno, su respeto por la soberanía popular, la libertad, la igualdad, la seguridad y demás derechos del hombre constituyen un legado que ha quedado impreso en la conciencia nacional y regional y que es nuestra responsabilidad hacerlo vigente. Esta generación de uruguayos, señor presidente, le rinde homenaje
Artigas, al artiguismo, a sus hombres, a sus mujeres, tratando de honrar la memoria, como también lo hizo la generación del centenario que tan dignamente construyó el Uruguay moderno. Muchas gracias. Señor Presidente de la Asamblea General, Danilo Astori, señor Presidente de la República, José Mujica, señor Ministro de Cultura, Ricardo Ehrlich, legisladores y legisladoras, señor Intendente de Canelones, doctor Carámbula, autoridades todas, señoras y señores, niñas y niños. Es para mí un honor hacer uso de la palabra hoy aquí en este lugar en nombre del Partido Independiente. Y digo hoy aquí en este lugar porque la infancia y la adolescencia de José Artigas transcurrieron aquí, frente al arroyo Sauce, junto con los hermanos Pires, con Jaime Soler, con Rita Sierra, con Roque Sierra y con sus respectivos hijos, entre los cardos y los macachines, entre las ruedas de mate y las jineteadas, aquí. Esos muros de piedra, unidos por barro, esos techos de tirantes de la azotea de Artigas, fueron los testigos mudos, el escenario privilegiado donde se modelaba el talante y el coraje y donde se aprehendían los anhelos colectivos que constituyeron finalmente las mejores banderas del prócer. ¿Cómo puede un terruño ser tan eximio alfarero de los sueños? Sauce, querido. Hoy conmemoramos 250 años del nacimiento de José Artigas, el mejor de los orientales, el que le dio luz y sentido al porvenir. A ver si me entendés, acá se crió entre estos terrones el de la idea de la Confederación del Sur, que fue la mayor derrota de nuestros pueblos a manos de la prepotencia centralista de Buenos Aires. Conviene, vale la pena recordarlo por estos días. Vale la pena recordar, por ejemplo, que además del natalicio del prócer, dentro de pocos días vamos a poder conmemorar el 199 aniversario del Congreso Oriental. En efecto, un 29 de junio de 1815, o sea, un mes y 10 días antes que el Congreso de Tucumán del 9 de julio de 1816, la Liga de los Pueblos Libres, la Liga Federal, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Las Misiones y la Banda Oriental, que por supuesto comenzaba a ser república, declararon la independencia de España y de toda otra nación extranjera. Vale decir que la primera declaratoria de la independencia en el Río de la Plata la hicieron los pueblos libres reunidos en el Congreso Federal de 1815, bastante antes del Congreso de Tucumán, allá en la villa del Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, por aquel entonces capital de la provincia de Entre Ríos. Tan es así que esos pueblos que participaron del Congreso Oriental no fueron a Tucumán porque ya habían declarado la independencia. Y Buenos Aires le opuso no una antipatía, le hizo la guerra, envió ejércitos contra Artigas y contra sus aliados, contra Estanislao López en Santa Fe, contra Pancho Ramírez en Entre Ríos,
es que el artiguismo era intolerable para Buenos Aires. José Artigas, ese bárbaro, era repulsivo para la oligarquía porteña y llegó a poner en peligro sus intereses. Y por eso quisieron desterrarlo de la historia, al gran líder de los sectores populares, al intérprete de sus necesidades, al primer rebelde del Río de la Plata que hizo de su vida un programa de libertad y por eso pasó de ser de rebelde a revolucionario, un auténtico protector de los pueblos libres. Ha dicho Liber Falco: galopa golpeando con su furia angélica, pero las sombras invaden la tierra. Y claro, viril, valiente, como un ángel claro, Artigas cae y se levanta y cae. Ah, triste recodo de la historia, designio traicionero de los hombres. Hoy conmemoramos 250 años del nacimiento de José Artigas, el mejor de los orientales, el que le dio luz y sentido al porvenir. El que reclamó la supremacía de lo jurídico por encima de la veleidosa probidad de los hombres ensoberbecidos. El que nos convocó a ser ilustrados y valientes. El que a la hora del triunfo, en lugar de alardear, pensó en los derechos de los que no habían vencido. El que jamás le hubiera enmendado la plana a la soberanía popular, porque así sabía que allí cesaba su soberanía. El general traicionado, el conductor indómito, aquel a quien siguiera todo un pueblo. Asumir el desafío de continuar su derrotero y de revertir su derrota, la redota, como la llamó el paisanaje, implica asumir nosotros también su opción por los más desprotegidos de esta sociedad. El mejor de nosotros, el primero de los orientales, aquel que señaló un rumbo que desafortunadamente no siempre hemos sabido transitar, se hizo eco de la permanente prédica integradora jesuita e hizo, inspirado en el pensamiento y en la utopía franciscana, hizo suya la opción preferencial por los pobres. Esa opción que en forma indeleble recoge el artículo 6 del Reglamento de Tierras, que los más infelices sean los más privilegiados. Hoy, a 250 años de su nacimiento, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. Gracias, señor presidente. Bien, al dar por finalizado este acto, permítanme